Amigos, a esta hora continuamos con más del noticiero Primera Emisión y nos toca conversar con Ronald Balsa, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días. Buenos días. Bueno, la situación económica del país está prácticamente servida en la mesa todos los días y cada vez que el venezolano va a comprar comida, a comprar algún repuesto, a hacer la adquisición de algún producto, allí se ve reflejado lo que es el tema de la hiperinflación. ¿Estamos peor, estamos mejor, vamos mejorando? ¿Cómo está la situación? Estamos mucho peor de cómo deberíamos estar. O sea, en este momento ya se sabe mucho de las causas de los problemas que tenemos y de las soluciones que había debido ponerse en marcha ya hace tiempo. O sea, estamos muy cerca del mes de octubre. El mes de octubre es cuando debe presentarse el presupuesto nacional. Eso ha dejado de presentarse durante 3 años, o sea, ha sido llevado a la Asamblea Nacional Constituyente con permiso del Tribunal Supremo de Justicia y no se ha divulgado, no hay manera de verificar cómo esos gastos se han hecho y cómo se han financiado, pero todos sabemos, incluso por reconocimiento de Nicolás Maduro, que parte del financiamiento fue hecho a través del Banco Central de Venezuela, que el Banco Central financió lo que él llamó la carrera loca del capital y el trabajo, con aumento de salario mínimo y aumento de la frecuencia de los bonos que entregaba el gobierno, que son solamente una parte de los gastos que hace, de la parte que ha sido hecha pública de alguna manera, pero que a la vista está, no han servido para permitir que el salario mínimo sirva para comprar algo. O sea, los trabajadores en este momento, si reciben el salario mínimo, tienen que trabajar en otras cosas, tienen que aumentar sus ingresos de otra manera, porque tal como dices, pues las posibilidades de conseguir alimentos, medicina, no están al alcance de todos. Y al mismo tiempo vemos que aparecen otro tipo de negocios en los que las transacciones se hacen en dólares y muchos presentan eso como un argumento de una dolarización ya en marcha, olvidando que la mayor parte de los venezolanos no pueden hacer transacciones de ese tipo. Ahora, eso llama mucho la atención porque incluso uno va a supermercados y uno ve que hay personas que pagan con moneda extranjera, con dólares, pero usted da en el clavo, la moneda de pago a los trabajadores en su gran mayoría sigue siendo el bolívar. Entonces, ¿cómo le llegas a un precio cuando te dicen, bueno, son tantos dólares al cambio? Bueno, algunos no llegan. O sea, por eso es que hay pobreza. O sea, por eso las cifras del ENCOVI reflejaban una pobreza que se acercaba al 90% de la población para el año pasado. Y uno podría decir que esas transacciones que se hacen en dólares no solamente no son prueba de que hay una dolarización, en el sentido de que no son masivas, sino que no son el problema. O sea, que se pueda pagar en dólares o en bolívares no es un problema. Esos son dos monedas que pueden estar circulando al mismo tiempo justamente por los problemas que podemos atribuirle a que no hay efectivo. O sea, el Banco Central de Venezuela dejó que el cono monetario se perdiera en medio de una hiperinflación injustificable, a que no hay crédito. O sea, las tarjetas de crédito tienen niveles muy bajos y eso tiene que ver con el encaje legal que ha impuesto se ha impuesto sobre los bancos con la pretensión de detener paralelo. Las tarjetas de crédito antes eran una solución. Se empezaron en un momento a utilizar para hacer mercados. Antes se utilizaban para comprarse unos zapatos, ir a comer. De repente empezaron a utilizarse para hacer mercado y ahora son prácticamente inútiles porque creo que ni siquiera un refresco lo puedes pagar con una tarjeta de crédito, al menos la mía. Exacto. No, y si vas a hacer transferencias y estás en el sur y se va la luz, pues entonces no tienes cómo hacer los pagos. O sea, el hecho de que aparezcan otras monedas circulando es consecuencia justamente del pésimo manejo de la política monetaria que ha tenido el Banco Central de Venezuela y que ha convalidado el déficit fiscal que nos ha traído la hiperinflación. Entonces, ahora, hay un punto ahí importante, porque también esa entrada de la moneda extranjera tiene que ver con las personas que están en el exterior que mandan remesas al país o mandan dinero a las personas que están aquí. No Entonces hay como una suerte de élite que goza de ese beneficio, por decirlo de alguna manera. No necesariamente, porque incluso en este caso tenemos venezolanos de todos los estratos sociales que viven fuera del país. No forman parte de una élite en el sentido de que son adinerados todos. O sea, y muchas veces esas remesas no implican la entrada de dólares al país, sino que son transferencias de dólares entre personas que tienen cuentas en el exterior y algunos tienen cuentas en bolívares en Venezuela. Entonces, si alguien quiere enviarle dinero a su mamá, posiblemente a la mamá lo que le llegan son bolívares, porque los dólares cambian de manos en cuentas que están en el exterior. O sea, traer dólares en efectivo al país es algo muy complicado, sobre todo si se hace a través de los aeropuertos o de cualquier vía legal. O sea, es muy difícil que tú puedas tener acceso a dólares, a menos que sean los que están circulando ya dentro del país, que formaban parte posiblemente de los ahorros de venezolanos que pensaban usarlos de otra manera,
pero que cayeron en pobreza, o dólares que están entrando por vías que no son conocidas. O sea, no sabemos cuántos dólares están circulando en el país. Cuando vemos esas transacciones en dólares, eso está resolviendo un problema de transacciones dentro del país que no deberíamos tener, pero no bastan para decir que hay una dolarización, en el sentido de que si eliminas el bolívar, todos los problemas se van a resolver. Si eliminas el bolívar, hay una cantidad de transacciones que no se podrían hacer y estaríamos todavía peor. Ahora, esa guerra que hay entre el dólar oficial y el dólar negro pareciera no ganarla nunca el gobierno, ¿no? Bueno, porque no es... O sea, si las cosas no se hacen bien, no se pueden tener buenos resultados. O sea, tú no puedes tener un sistema en el que no se publica información. Fíjate, el Banco Central dejó de publicar la información otra vez. O sea, no sabemos cuál es la inflación del mes pasado. Hace poco sacaron una cifra de inflación. Incompletas, además. O sea, no se presentó toda la información que se debía presentar. O sea, se dice que los bancos son los responsables en este momento de ser intermediarios entre compradores y vendedores de dólares, pero tienen un encaje legal que les imposibilita cumplir con sus funciones de intermediación. O sea, no tenemos posibilidades de producir para exportar y traer dólares en un país que está bajo sospecha permanentemente de caer en problemas todavía mayores. O sea, tenemos una hiperinflación que avanza y el gobierno no publica el déficit fiscal. O sea, no podemos estar mejor si el gobierno nos sigue haciendo todo mal. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con Ronald Balsa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, ese es el panorama. Pero ¿qué se puede hacer? De eso hablaremos al regreso. Bueno, en el corte anterior conversábamos y seguimos conversando con Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, y hablábamos de la situación que se vive en este momento en el país, el tema de esa pseudo-dolarización de la economía venezolana, y la pregunta era, ¿qué se puede hacer entonces para mejorar, para reimpulsar ese aparato productivo, disminuir la inflación y hacer que los venezolanos tengamos un nivel de calidad de vida óptimo? Se puede hacer lo que debió hacerse hace tiempo ya, o sea, tener cuentas claras, tener un espacio abierto para la innovación, para la inversión, para la iniciativa particular de quienes, bueno, tienen cosas que hacer y que decir, y tener un contexto de paz y tranquilidad para poder trabajar y operar, o sea, y eso implica tener libertad de precio, implica tener seguridad en términos de propiedad, regulaciones claras con respecto al trabajo, con respecto al ambiente, con respecto a la competencia. Es decir, no se puede asumir que un sector privado se regula a sí mismo. O sea, nosotros necesitamos un sistema que defina cómo son las relaciones, por ejemplo, entre empresas grandes y pequeñas, que eviten las posibilidades de fraude entre particulares, que garanticen que no haya abuso de unos contra otros, que el sector público rinda cuentas a todos sus niveles, de una manera verificable. Es decir, necesitamos todo eso. Y como te digo, o sea, el problema no es, como algunos suponen, completar eso que tú llamaste pseudo-dolarización, como si eliminar el bolívar y sustituirlo por el dólar mágicamente resuelve todos los problemas institucionales que tenemos. O sea, los problemas básicos son justamente de división de poder y de rendición de cuentas entre las partes. Ahora, el gobierno responsabiliza mucho a los Estados Unidos y a las sanciones económicas que han puesto de la situación que se vive en este momento en el país. Pues lamentablemente para todos nosotros tuvimos unos ingresos extraordinarios entre el 2003 y el 2013 y esos ingresos se perdieron, algunos a través del Fonden, algunos en procesos de corrupción que se están estudiando en otros países de América Latina, como el caso de Odebrecht, que no se estudian acá. Y todo eso ocurrió antes de las sanciones. Las sanciones comenzaron en el 2017, cuando ya Nicolás Maduro tenía 4 años en el gobierno y hubiera podido establecer un sistema cambiario, un sistema de precios, un sistema de cumplimiento con compromisos externos que tiene Venezuela, en parte por decisiones de Hugo Chávez de endeudamiento y de expropiación. Y con eso hubiera podido bajar el riesgo país que tenía la deuda venezolana, o sea, la deuda de la República y de PDVSA. Nada de eso se hizo. O sea, las sanciones que vinieron luego han sido más bien declaraciones que ha hecho Estados Unidos sobre su opinión sobre el gobierno de Venezuela, que pueden complicar las cosas quizás
de aquí en adelante, dependiendo del tipo de nuevas sanciones que se impongan. Ahora se habla de un bloqueo, fue lo último que nombró el presidente Donald Trump. Y ahí es donde conviene hacerse otra pregunta, o sea, ¿de qué han servido esas sanciones? Si el propósito era presionar cambio de gobierno, no lo han logrado, por lo menos en el sentido en el que parecía que esas sanciones que se ofrecían como una solución inmediata parecía establecer. Entonces, ahí hay preguntas que hay que hacerse sobre, no sobre si las sanciones causaron la crisis, sino sobre si la pueden resolver. Ahora, si se sabe cuáles son las soluciones, ¿por qué no se implementan? Pues yo no sé. La verdad, yo pienso que hay cosas que debieron haberse hecho hace ya mucho tiempo y no se han hecho. Pero hay propuestas que también me preocupan. Y volviendo al tema de la dolarización que tú planteabas hace un momento. El problema no es que se pague con bolívares o dólares. Sería conveniente que nosotros pudiéramos tener esas monedas circulando y no nos extrañara. O sea, hay otros países en los que tú puedes ir a una farmacia con una tarjeta en dólares y aunque esté el precio en pesos, la pagas en dólares. Y eso facilita una enorme cantidad de transacciones. O sea, incluso cuando tú abres un país al turismo, eso es una gran ventaja. Y Venezuela podría ser un país orientado hacia el turismo también. Pero para eso tienes que resolver los problemas de seguridad interna, los problemas de salubridad, de salud, o sea, de protección del ambiente, y todo eso pareciera que es postergado en una discusión. No, y de servicios públicos también. Sí, en servicios públicos, porque al final pareciera que el gobierno lo único que pretende es conservar el poder como sea. Y hay maneras de hacer que el sufrimiento que muchos venezolanos están pasando sea menor o no exista, y no se hace nada para resolver ese problema. Ahora, esa es la realidad del país y evidentemente la vivimos nosotros a diario, pero ahora le hago una pregunta orientada hacia su labor como docente. ¿Se le hace difícil a un profesor de economía explicar a los alumnos lo que sucede en el país y cuáles son las vías para mejorarlo y por qué no se implementan esas medidas? ¿Qué opinión tienen los estudiantes de economía que se están formando en este momento, por ejemplo, en la UCAP, que es la universidad donde usted es decano? Bueno, yo estoy en este momento doy clase en la UCAP y en la Universidad Central. O sea, y cada estudiante, cada cabeza es un mundo, como se dice, y cada profesor también tiene una cabeza propia. O sea, no hay una única explicación a todos los problemas. Y en las universidades lo que hay es espacios para discutir y para explicar posiciones distintas, ¿no? Para nosotros, quizás lo más importante en las universidades es preservar esa pluralidad, esa capacidad de enfrentar problemas desde perspectivas diferentes, de entender que los problemas son muy complejos, que hay además creencias que están detrás de las explicaciones, y que lo que una universidad debe garantizar es el espacio para que esas creencias tratadas con respeto permitan buscar explicaciones en conjunto. Bueno, amigos, Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, le damos las gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en el Noticiero Primera Emisión. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso, información de arte y espectáculos.